Hay mañanas que llegan con la ligereza de una promesa cumplida. Ese tipo de mañana en la que la luz entra por la rendija de la ventana como si supiera exactamente dónde debe posarse, en la que el corazón despierta antes que la alarma porque hay algo bueno esperando afuera de la cama. Lucía Méndez conocía esa sensación de memoria desde la infancia, pero nunca la había sentido con tanta intensidad como aquel domingo por la mañana, cuando abrió los ojos a las 6:45 y se dio cuenta de que era el día de su boda. Antes de continuar, te quiero pedir un favor. Si alguna vez has sentido que el corazón se te aprieta ante una traición que no veías venir, si te has quedado parada a la mitad de una habitación sin saber si gritar o quedarte callada, entonces vas a entender cada segundo de lo que está por venir. Inscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia como esta. Déjanos aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estos relatos, y si quieres ver más, el like ayuda un buen. Ahora, vente conmigo. El departamento que Lucía compartía con su hermana Paola desde que su mamá se había puesto mal y necesitaron estar cerca del hospital en Guanajuato, estaba tomado por un movimiento distinto esa mañana. La peinadora había llegado temprano, la madrina ya había mandado 3 mensajes preguntando por los ramos, y la maquillista montaba su arsenal sobre la mesa de la sala con la seriedad de quien prepara una batalla. Pero dentro del cuarto, antes de que cualquiera de esos ruidos entrara, Lucía se quedó acostada exactamente 3 minutos mirando el techo, a solas consigo misma, sintiendo el peso quieto de una felicidad que se había tardado mucho en llegar. 32 años. No era tarde. Nunca pensó que fuera tarde, pero había una voz antigua dentro de ella, heredada de una infancia en la que ser la mayor significaba ser la más responsable, que a veces le susurraba que había dejado cosas atrás por cuidarlas de los demás. El matrimonio con Alejandro parecía ser la respuesta silenciosa a esa voz. No porque él fuera el príncipe de ningún cuento, sino porque con él había aprendido, por primera vez en su vida adulta, a poner su propio nombre por delante. O eso era lo que ella creía. Se levantó de la cama con esa sensación de quien sabe que está a punto de cruzar una puerta sin retorno. El vestido blanco colgado en la puerta del closet parecía respirar solo en el cuarto silencioso. Lo tocó con la punta de los dedos, sintiendo la seda fría, y se sonrió a sí misma con una timidez que no le mostraba a nadie. Doña Elena llegó a las 8 de la mañana, con los ojos rojos de tanto llorar de alegría, y unos tamales calientitos que se había levantado temprano a comprar, porque sabía que su hija no pasaba nada industrializado cuando estaba nerviosa. Tenía 71 años, caminaba con ayuda de un bastón desde su cirugía de cadera el año pasado y llenaba cualquier lugar con una presencia que mezclaba olor a colonia de lavanda y autoridad de matriarca. Abrazó a su hija mayor en la puerta, con una fuerza desproporcionada para su propio cuerpo. «Te ves preciosa incluso antes del maquillaje», soltó la madre conmovida. «Mamá, todavía estoy en pijama». «No importa». Doña Elena se apartó un poco y miró a su hija con esa expresión que las madres guardan para los momentos que saben que recordarán siempre. «Estás hermosa, porque estás feliz. Y yo nunca te había visto así, feliz de esta forma tan especial». Lucía se tragó el nudo en la garganta y desvió la mirada para no empezar a llorar antes de que siquiera llegara la maquillista. Paola apareció más tarde, con el cabello recogido y una playera de algodón, con 2 cafés de olla en la mano y una sonrisa amplia que le llenaba la cara con esa facilidad que siempre había sido su marca registrada. Paola Méndez tenía 27 años y poseía ese tipo de belleza que la gente nota antes de notar cualquier otra cosa, no porque fuera excepcional en algún rasgo aislado, sino porque había en ella una energía que atraía miradas como la luz a las polillas. Cabello oscuro y ondulado, ojos grandes que se reían junto con la boca y una soltura en el cuerpo que parecía no conocer la timidez. «Ya despertó la novia», dijo Paola, extendiéndole el café. «No debí haber dormido nada». Lucía aceptó el vaso. «Me quedé despierta hasta la 1 revisando la lista del banquete. Y te dije que ya le pararas con eso». Paola se sentó en la orilla de la cama con toda la confianza del mundo. «Te pasaste los últimos 3 meses organizando todo tú sola. Hoy nada más te toca aparecer y verte chida. No fue sola, tú me ayudaste. Yo probé el pastel,
Es una contribución muy significativa. ¿Qué onda? Lucía se soltó a reír, y fue una risa de verdad, de esas que salen sin planearse. Esa era la cosa más contradictoria de la relación con su hermana. A pesar de todas las diferencias, a pesar de los años en que la dinámica familiar había puesto a una como ancla y a la otra como un barco a la deriva, había entre ellas un hilo de complicidad que aguantaba todo. O eso era lo que Lucía pensaba esa mañana. Don Vicente llegó a las 9:30 de traje gris, con una corbata mal anudada, que doña Elena corrigió de volada sin pedir permiso, y un aire de solemnidad incómoda que era la única forma que conocía de expresar emoción en público. Hombre de pocas palabras y gestos precisos, había sido jefe de mantenimiento durante 23 años en una fábrica de calzado en León antes de jubilarse, y cargaba en el cuerpo la postura de quien pasó décadas en un ambiente que exigía atención constante. Con Lucía, su hija mayor, tenía una relación de respeto profundo, que a veces costaba que se transformara en ternura abierta, pero que ella había aprendido a leer entre líneas. En el café que él insistía en preparar cuando ella iba a visitarlos, en la forma en que siempre aparecía cuando había algo que arreglar en la casa. ¿Ya estás lista?, preguntó él, parado en la puerta del cuarto, después de que la maquillista y la peinadora terminaron su trabajo. Lucía miró a su padre a través del espejo. «Casi. Te espero en la sala», hizo una pausa. «Te ves muy bien, Lucía». Era poco. Para ella, viniendo de él, era más que suficiente. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana en la parroquia de San Francisco, una de las más antiguas del centro de Guanajuato, con esa nave larga de techo alto que hacía que cualquier voz sonara más solemne y que cada paso resonara como un anuncio. 100 invitados habían confirmado. Flores blancas y marfil decoraban las bancas con listones de organza, que la madrina se había pasado la noche amarrando. Había músicos en vivo, un cuarteto que tocaría desde la entrada hasta el inicio de la misa, y un olor a jazmín que venía de los arreglos de las mesas, y se esparcía por la nave, como si la misma arquitectura lo invitara a pasar. Alejandro Ruiz había llegado a la iglesia a las 10:30 con sus amigos. Tenía 35 años, era vendedor de equipo industrial para una distribuidora mediana, y poseía una de esas presencias que los demás describen como buen cuate, antes de encontrar algo más específico que decir. Voz calmada, postura abierta, el tipo de hombre que escucha con atención y hace que todos sientan que de verdad los están oyendo. Se había ganado a don Vicente llevándole una botella de tequila de la buena en su primera visita a la casa. Se había ganado a doña Elena preguntándole la receta de los chilaquiles en la segunda, y se había ganado a Paola, la hermana, en un proceso que Lucía nunca necesitó observar de cerca, porque jamás imaginó que tendría que hacerlo. El camerino reservado para el novio estaba en un pasillo lateral de la sacristía, un cuarto pequeño con armarios de madera oscura y un espejo con marco labrado que probablemente estaba ahí desde que se fundó la iglesia. Era un espacio discreto, separado del flujo de invitados, accesible por una puerta lateral que daba al pasillo de servicio. Faltaban 20 minutos para la ceremonia, cuando Lucía, ya con el vestido puesto, con el velo acomodado y el ramo de lirios blancos en la mano, caminó por el pasillo alfombrado de pétalos de rosa hacia el atrio donde su padre la esperaba para entrar. El tacón blanco golpeaba suave sobre el piso de piedra. Las flores soltaban su perfume. En algún lugar allá al frente, el cuarteto había empezado a tocar una pieza instrumental suave que llegaba en fragmentos por el pasillo largo. Pudo haber ido directo con su papá. Debió haber ido directo con su papá, pero escuchó una risa que venía de atrás de la puerta del camerino del novio, y no era la risa de los amigos, no tenía esa vibra de grupo de hombres en plática de vestidor. Era una risa que ella conocía perfectamente, grave al principio y aguda al final, con esa entonación particular que solo una persona en el mundo producía de esa forma exacta. Una risada demasiado familiar para ignorarla, demasiado conocida para explicarse de otra manera que no fuera por la persona a la que pertenecía. Lucía se detuvo en seco en el pasillo. Su corazón todavía estaba lleno de la alegría de la mañana. El maquillaje seguía perfecto, el velo estaba en su lugar, había pétalos de rosa blanca atorados en el tul y ella ni cuenta se había dado de cuándo se habían posado ahí. Empujó la manija. Lo que sus ojos encontraron del otro lado de esa puerta
se construyó en fracciones de segundo, que el cerebro después intentaría reorganizar en un orden lógico sin lograrlo. Alejandro con la camisa abierta, Paola con la ropa mal puesta, lejos del papel que debía estar cumpliendo ese día, la mesa donde descansaban las argollas de matrimonio. La expresión en los dos rostros cuando se dieron cuenta de que la puerta se había abierto. Una mezcla de choque y de algo que parecía, de forma horrible e inequívoca, una culpa que ya existía desde antes, una culpa que no había empezado ahí, que venía de mucho tiempo atrás y que apenas en ese momento estaba siendo descubierta. El velo cayó primero. Lucía no sintió cuándo. Se les quedó mirando y el velo simplemente se resbaló, como si su cuerpo hubiera entendido algo que su mente todavía se negaba a aceptar. Alejandro dio un paso hacia ella con las manos extendidas y la voz bajita, temblorosa. «Lucía, déjame explicarte, por favor». Ella no dijo ni una palabra. El impacto a veces seca el cuerpo antes de romperlo. Sus pies no se movieron. Sus dedos seguían aferrados a la manija de la puerta, como si la madera fuera lo único sólido en un mundo que se estaba deshaciendo. El perfume de jazmín que había escogido especialmente para ese día llegaba por el pasillo y se mezclaba con el aire encerrado de ese cuarto, y eso, por alguna razón que no sabría explicar después, fue lo que más la perturbó en esos primeros segundos. No lo que veía, sino el olor. El perfume del día más feliz de su vida mezclado con esa escena asquerosa. Paola se había jalado una sábana con movimientos mecánicos, mirando a su hermana con una expresión que Lucía nunca le había visto, ni en los años de infancia, ni en las peleas de adolescentes, ni en las madrugadas de reconciliación. Era una mirada que no tenía un nombre simple. No era remordimiento puro, ni tampoco frialdad calculada. Era algo más viejo y más enredado, como si ese momento fuera el punto de llegada de un camino que había empezado mucho antes, en algún lugar que Lucía todavía no alcanzaba a ver. Alejandro seguía hablando. Las palabras llegaban amontonadas. No es lo que parece. Pasó sin querer. Y todas esas frases que dice la gente cuando la agarran haciendo exactamente lo que parece y lo que quiso hacer. Lucía miró el velo en el suelo. Se agachó despacio. Sacudió los pétalos de rosa que estaban prendidos en el tul con ese gesto preciso y contenido de quien está haciendo algo muy pequeño para no tener que hacer algo muy grande. Luego se volvió a poner el velo sobre la cabeza. Ese gesto los sacó de onda más que cualquier cosa que ella pudiera haberles gritado. Salió del camerino, cerró la puerta con cuidado y siguió caminando por el pasillo. Don Vicente estaba en el atrio acomodándose el pañuelo en el bolsillo del saco cuando su hija llegó. La miró con esa atención de padre que nota cuando algo anda mal, sin saber todavía qué es. Lucía lo tomó del brazo con delicadeza, tal como lo había planeado durante meses. «Vámonos», dijo ella con una firmeza que asustaba. Entraron a la nave de la iglesia. El cuarteto tocaba. Los invitados se ponían de pie. 100 personas con caras de emoción, con los celulares ya arriba, con los ojos brillando de esa forma colectiva que pasa cuando un grupo de gente está a punto de presenciar algo que consideran bonito. Lucía avanzó por el pasillo central con su ramo de lirios, y cada paso era también un paso hacia adentro de sí misma, a un lugar donde no había música, donde solo estaba el sonido de algo reorganizándose en silencio bajo el impacto del golpe. Don Vicente sintió que la mano de su hija apretaba su brazo un poco más fuerte de lo normal, pero no dijo nada. Siguió caminando a su lado. Al llegar al centro de la iglesia, a unos 3 metros del altar, Lucía se detuvo. Le hizo una seña al músico. La música se cortó de tajo. El silencio que vino después era algo vivo, un silencio de 100 personas que no entienden qué onda, pero que instintivamente saben que algo cambió. Miró al sacerdote, un señor de cabello blanco que la había guiado durante las pláticas prematrimoniales y que ahora la veía con una confusión evidente. Estiró la mano y de forma tranquila y directa le pidió el micrófono. El padre se lo entregó sin saber qué más hacer. Ella giró la cara hacia los invitados. Las tías de la primera fila, con los ojos llorosos por razones que estaban a punto de cambiar. Las amigas de toda la vida con el celular en la mano. Los compañeros de la chamba que habían viajado desde otras ciudades. Doña Elena en la banca de adelante con el pañuelo listo, la cara llena de emoción, todavía sin entender nada. Don Vicente a su lado, tieso,
con la mirada clavada en su hija. Lucía respiró profundo. La voz le salió calmada. No era frialdad, no era indiferencia. Era ese tipo de calma que el cuerpo fabrica cuando ya no tienes nada que perder en esa habitación. Antes de que empiece la misa, les tengo que decir algo a todos. Hizo una pausa. Fui al camerino del novio hace un momento. Encontré a mi prometido y a mi hermana juntos. La explosión fue instantánea. Gritos que empezaron al fondo de la iglesia y se corrieron hacia adelante como una ola. Sillas arrastrándose, celulares grabando con la velocidad que las desgracias ajenas suelen despertar en la gente. Doña Elena se llevó la mano al pecho y soltó un sonido que no eran palabras. Don Vicente se quedó completamente inmóvil, lo que en él significaba una tormenta interna tan fuerte como el grito de cualquier otro hombre. El sacerdote abandonó cualquier intento de autoridad y se quedó parado con las manos entrelazadas, mirando al altar. Lucía devolvió el micrófono con el mismo cuidado con que lo había pedido. Se agachó y se quitó los zapatos blancos. Los agarró de la correa con 2 dedos, como quien carga algo que ya no le sirve. Después cruzó por la puerta lateral de la iglesia y salió a la calle. Afuera había empezado una lluvia finita, que no estaba hace media hora. De ese tipo de lluvia que no hace ruido, pero que te empapa despacio, de la que solo te das cuenta cuando ya estás calada hasta los huesos. Lucía se quedó parada en el escalón de la entrada por un segundo, sintiendo el agua caer sobre el vestido de seda, sobre el velo, sobre sus hombros descubiertos. Luego bajó los escalones. Descalza, con la lluvia en la cara, bajo una tarde que había empezado como la más feliz de su vida y que se había transformado en algo totalmente distinto, caminó por la banqueta hacia el carro que la esperaba en el estacionamiento. El chofer, un chavo de unos 20 años que habían contratado para llevar a la novia a la fiesta, se le quedó viendo por la ventana con la boca abierta, sin saber qué onda. Ella golpeó el vidrio. «Llévame a mi casa», y él la llevó. A sus espaldas, en la parroquia de San Francisco, la boda se había vuelto una ruina pública. 100 personas trataban de procesar lo que acababa de pasar. Doña Elena estaba siendo atendida por las madrinas. Don Vicente había salido de la nave por el pasillo lateral, con ese paso de quien tiene algo que decirle a alguien que no va a querer escucharlo. Y Alejandro Ruiz, que había llegado al altar unos segundos después de que empezara el caos, se quedó parado en medio de la iglesia vacía, con la camisa mal abotonada y la cara de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que el ancla se había soltado para siempre. Paola no entró a la iglesia. Estaba parada en el pasillo de la sacristía con la espalda pegada a la pared y las manos abiertas a los lados, mirando la puerta cerrada como si esperara que alguien viniera a decirle qué seguía. Nadie fue. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Lucía miraba por la ventana del carro mientras las calles de Guanajuato pasaban, las calles de domingo con poco tráfico, los árboles moviéndose apenas, las fachadas de los negocios cerrados. Había pétalos de rosa blanca todavía enredados en el tul de su velo. Los fue quitando uno por uno, muy despacio, y los dejó en el asiento de al lado. No lloró en el carro. No porque no le dolía de una forma que todavía no podía medir, porque no le encontraba el fondo. Pero el llanto no salía, como si su cuerpo todavía estuviera procesando el tamaño de lo que había pasado, tratando de convertir las imágenes en significado, la visión en realidad. El departamento estaba solo cuando llegó. La peinadora se había ido hacía horas, la maquillista también. La madrina se había ido a la iglesia. Todo en el lugar estaba exactamente como lo habían dejado en las prisas de la mañana. El espejo de la sala con marcas de labiales que habían probado, una taza de café a la mitad en la barra de la cocina, las flores que habían sobrado de los arreglos amontonadas en un rincón con papel celofán. Lucía entró, cerró la puerta y se quedó parada en medio de la sala con el vestido de novia mojado por la lluvia y los zapatos todavía en la mano. Miró el departamento que en unas semanas dejaría de ser suyo, porque el contrato ya se iba a acabar, porque se iba a mudar al departamento que había comprado con Alejandro, porque había organizado cada detalle de ese cambio con la misma eficiencia con la que había manejado los últimos 10 años de su vida. Puso los zapatos en el suelo con cuidado, uno junto al otro. Después fue al baño, se miró la cara en el espejo por un buen rato y abrió la llave del agua fría. Afuera, la lluvia no paraba. Los días que siguen a una catástrofe tienen una textura muy especial que solo conoce quien ha pasado por una.
No son días malos de la misma forma que lo son los días de cansancio o de fracaso. Son días que parecen hechos de otro material, más pesado y al mismo tiempo más poroso, días en donde la realidad sigue pasando pero tú todavía no encuentras dónde encajas en este nuevo mundo. Lucía se durmió ese domingo por puro agotamiento, de ese sueño que no te descansa, que nada más te apaga. Despertó el lunes a las 4 de la mañana mirando el techo y tuvo un segundo de paz antes de acordarse de todo. Ese segundo breve en el que el cerebro, todavía dormido, no ha llenado los huecos con los hechos del día anterior. Y luego, los hechos llegaron de golpe, ordenaditos y despiadados, y se quedó tiesa en la cama, viendo hacia la ventana hasta que empezó a clarear. Había puesto el celular en silencio antes de dormir, pero aún así, las notificaciones parpadeaban en la pantalla como pequeñas explosiones mudas. Mensajes de amigas, de compañeros, de gente de la que apenas recordaba la cara, pero que de alguna forma tenían su número. Mensajes de perfiles desconocidos en redes sociales de personas que habían visto algo por ahí. Agarró el teléfono, leyó el primer mensaje sin abrir los demás, entendió de qué iba la cosa y puso el aparato boca abajo en la mesa de noche. Las fotos ya andaban circulando. Obvio, había 100 personas con celular en una iglesia cuando ella agarró el micrófono, y el mundo aprendió hace mucho que la velocidad de la desgracia ajena es inversamente proporcional a la empatía de quien la comparte. Alguien grabó, alguien lo mandó al grupo de la familia. Del grupo de la familia saltó a otros, y de ahí a las redes, y de las redes a esos rincones oscuros del Internet, donde extraños opinan sobre el dolor de gente que ni conocen con la seguridad de quien no va a pagar las consecuencias. No abrió ninguna red social ese día, ni el que siguió. La rutina del departamento sin rutina era algo extraño. Sin tener que ir a ningún lado, sin compromisos, con las semanas de luna de miel que había planeado convertidas en días en blanco en el calendario, Lucía descubrió que el tiempo sin rumbo pesa un buen. No hacía nada durante horas y de repente se encontraba limpiando un closet a las 2 de la mañana o reacomodando la cocina de una forma que no servía de nada, pero que le mantenía las manos ocupadas. Comía poquito, dormía mal, ignoraba todas las llamadas que no fueran de doña Elena o de Mariana, su amiga de toda la vida, que llegó el lunes en la mañana con un itacate de comida, sin avisar, y lo dejó en la puerta sin insistir en entrar, porque entendió que Lucía todavía no estaba lista para ver a nadie. La comida ya estaba adentro cuando Mariana le marcó por la noche. ¿Sí lo abriste? Sí, aquí lo tengo. ¿Comiste algo? Hubo una pausa. Le probé un poco. Bueno, lo tomaré como una victoria. Mariana tuvo el buen tino de no preguntar más. Aquí estoy para cuando quieras, ¿sale? Eso era lo que Lucía más necesitaba y lo que menos sabía decir. Presencia sin exigencia de drama. No quería consejos. No quería que nadie le dijera qué sentir o cómo reaccionar, o que viera el lado positivo de las cosas. Nada más necesitaba saber que alguien estaba del otro lado de la línea sin tener que demostrar que estaba bien. El cepillo de dientes de Alejandro todavía estaba en el baño el miércoles. Lucía se le quedó viendo esa mañana con la misma atención con la que uno mira algo que no debería estar ahí, como encontrar un objeto de una pesadilla en el cajón de los calcetines. Se le quedó viendo como un minuto. Luego lo agarró, fue a la ventana de la sala, la abrió y lo tiró a la basura allá abajo con una puntería que no era rabia ni era calma, era algo justo en medio de las dos. Con el cepillo se fue todo lo demás. No fue una furia de película con cosas volando por la sala, no. Fue algo más callado y más profundo. Caja por caja, cajón por cajón. Cada cosa de Alejandro que había empezado a vivir en el departamento en los últimos meses fue a dar a una caja sin ceremonias. Una playera olvidada en el closet, un cargador en un rincón, un gel de afeitar en el baño, 2 libros de él en el estante de arriba. Llenó una caja mediana. La dejó en la puerta para que él pasara por ella cuando quisiera, siempre y cuando ella no estuviera en casa. Alejandro no llamó en esos primeros días. Mandó un mensaje el martes que Lucía leyó, pero no contestó. «Necesito hablar contigo, por favor». Era el mensaje de alguien que todavía no decidía qué decir, el tipo de mensaje que pide permiso para una plática que quien la manda no está listo para tener. Lucía no respondió. Había cosas que no necesitaban plática para terminarse. Paola no mandó ni un mensaje. Ese silencio era más pesado que el de Alejandro.
No porque Lucía quisiera hablar con su hermana. No quería, todavía no, tal vez en mucho tiempo. Pero el silencio de Paola tenía otra textura, porque Paola era su sangre, era su infancia, era la cara más familiar que conocía después de la suya en el espejo. Y su silencio decía que sabía perfectamente el tamaño de lo que había hecho y que tenía pavor de las consecuencias, lo cual era, a su manera, una confesión más clara que cualquier palabra. Doña Elena hablaba diario a las 10 de la mañana. Las primeras llamadas fueron cortas, de unos minutos, con su mamá diciendo cosas que no tenían nada que ver con el tema, mientras el tema latía de los dos lados de la línea como un ruido de fondo. El jueves, su mamá dejó de darle vueltas al asunto y fue directo al grano. «Necesito que me digas que estás bien, hija». «Estoy viva, mamá». «No es lo mismo». «No, pero es lo que hay por ahorita». Doña Elena se quedó callada un momento, que Lucía supo interpretar después de 32 años de vivir con ella. Era el silencio de quien se está guardando mucho y está escogiendo qué soltar primero. «Tu papá fue a hablar con él». Lucía cerró los ojos. «¿Qué pasó?» «No hubo bronca, tranquila. Tu papá no es así». Hizo una pausa, pero fue muy directo. «¿Y Paola?» El silencio que siguió a esa pregunta fue distinto. Era denso de una forma que las otras pausas no habían sido. «Paola está aquí en la casa», dijo doña Elena finalmente. «No quiso quedarse sola en su departamento después de todo lo que pasó». Lucía no dijo nada. «Hija». «Aquí estoy, mamá». «Ella está muy mal. No es que eso justifique nada». Doña Elena se interrumpió a sí misma. «No quiero que pienses que te estoy cargando la mano a ti. Nada más quería que lo supieras». «Ya sé, mamá». Hubo una pausa. «Háblame mañana temprano, ¿sí?» Colgó. Se quedó sentada en el sofá con el celular en el regazo por un buen rato. Es algo muy propio de quienes aprenden desde chiquitos a cuidar a los demás. Incluso, en medio de su propio dolor, el instinto de proteger sigue funcionando como un programa de fondo que no se puede cerrar. Lucía reconocía ese instinto en ella misma con una lucidez que le calaba. Quería, en una parte chiquita y terca de su ser, preguntar si su hermana estaba bien. Y luego venía la otra parte, la que estaba en el suelo de una sacristía con un velo en las manos y pétalos de rosa en el vestido, y esa parte no quería saber absolutamente nada. Los recuerdos regresaron en las semanas siguientes, no de golpe, sino por oleadas cada vez que bajaba la guardia. No eran recuerdos al azar, eran escenas específicas, seleccionadas con pincel por esa memoria cruel que fabrica la mente cuando está procesando una traición. Escenas que había vivido sin ver lo que había ahí para ser visto. Aquella playera de Alejandro que Paola traía puesta una tarde que fue de visita, 3 meses antes de la boda. «Es que tenía frío y se la pedí prestada», había dicho su hermana con esa sonrisa de «no pasa nada», y Lucía pensó que era chistoso porque la tarde estaba bien calurosa. Lo notó y lo guardó en un cajón mental que nunca abrió. La fiesta de compromiso, una tarde en casa de sus papás, cuando Alejandro y Paola se fueron juntos por hielo al Oxxo de la esquina y se tardaron 45 minutos. «Había un buen de gente», explicó él, «y nos paramos por un jugo porque hacía un calorón». Lucía notó que la explicación estaba medio floja, pero prefirió no jalar el hilo porque estaba feliz esa tarde y no quería arruinar el momento. El abrazo en el ensayo de la ceremonia, la semana antes de la boda, un abrazo demasiado largo, con la mano de Alejandro abierta en la espalda de Paola por 2 segundos más de lo necesario. Lucía pisó mentalmente esa observación como quien pisa una brasa, rápido sin dejar que quemara. Los mensajes que llegaban tarde en la noche con el celular boca abajo. Lo había visto todo. Había escogido no verlo porque amar a veces es escoger una ceguera cómoda hasta que la oscuridad se vuelve imposible de ignorar. Mariana apareció en persona el primer viernes después de la boda que no fue, con 2 refrescos, una bolsa de palomitas y la propuesta de pasarse la tarde viendo películas chafas sin tener que platicar de nada importante. Era exactamente el tipo de amistad que Lucía había cultivado con ella, la que sabe cuándo ofrecer el hombro y cuándo ofrecer distracción, y que tiene la sabiduría para no confundir una cosa con la otra. Se quedaron en el sofá 5 horas. Vieron 3 películas que ninguna de las 2 peló por completo. Mariana no preguntó por Alejandro, ni por Paola, ni por los planes, ni qué sentía Lucía.
Nada más estuvo ahí, presente, ocupando el espacio como lo hacen las buenas amigas, con el peso justo y en el lugar indicado. A las 9 de la noche, cuando Mariana se fue, Lucía se quedó en el pasillo un momento después de cerrar la puerta. Luego fue al cuarto, abrió la ventana y se quedó un buen rato viendo las luces de Guanajuato allá abajo. La ciudad de noche tenía esa cualidad de las ciudades coloniales. Ni el silencio total de un pueblo, ni el ruido loco de una metrópoli. Una luminosidad repartida que llegaba de todos lados. Se oía un carro a lo lejos, un perro ladrando, la tele del vecino en volumen bajo. Pensó en Paola esa noche, con más matices que los días anteriores. No pensó en ella con perdón, todavía no llegaba ahí, pero pensó en ella como persona, no nada más como traidora, y fue la primera vez que pudo hacerlo sin que el dolor inmediato lo bloqueara todo. Paola siempre había sido el sol de la familia, la que entraba a un lugar y se robaba la atención sin esfuerzo. Lucía creció pensando que amaba eso de su hermana, esa ligereza, esa facilidad, pero había otra capa debajo de la admiración que nunca había revisado con honestidad. También había un cansancio viejo de ser siempre el ancla mientras la otra era el barco, de ser siempre la que resuelve mientras la otra es la que encanta. No lo justificaba, nada lo justificaba, pero le ayudaba a entender que esa traición no había nacido en un camerino de sacristía un domingo en la mañana. Había nacido mucho antes, en algún lugar que Lucía todavía no alcanzaba a ver por completo. Pasó la primera semana. La segunda empezó con una llamada que Lucía no esperaba. La encargada de recursos humanos de la empresa donde trabajaba, una señora de voz muy serena llamada licenciada Sandra, que le marcó para decirle que su permiso se había extendido otras 2 semanas si lo necesitaba, pero que había un proyecto nuevo que solo ella podía coordinar, que empezaría la 3ª semana y que su equipo la estaba esperando. Era una forma muy fina de decirle que el mundo no se había detenido. Lucía escuchó, dio las gracias y dijo que lo iba a pensar. Luego se quedó en la sala un buen rato con el teléfono todavía en la mano y no pensó en el proyecto ni en la chamba, sino en algo que la licenciada dijo casi de pasada. Tu equipo te está esperando. Su equipo. La gente que la esperaba profesionalmente, que dependía de ella no porque fuera la hija de la familia, no porque alguien necesitara que cargara con un peso, sino porque era buena en lo que hacía y se había ganado la confianza de todos con su trabajo. Era un recordatorio sencillo, pero esa tarde, después de 2 semanas de departamento encerrado y cortinas corridas, sonó como algo muy importante. A la mañana siguiente, un lunes cualquiera, Lucía abrió las cortinas. La luz entró con una fuerza que no esperaba, amarilla y generosa, y por un segundo se quedó quieta con los ojos entrecerrados acostumbrándose. Luego fue a la cocina, se hizo un café y se quedó sentada en la barra tomándolo despacio mientras miraba por la ventana hacia la calle. Había movimiento de lunes, gente yendo a la chamba, niños con mochilas, un camión parándose en la esquina, la ciudad pasando como siempre pasa, sin pausa, sin ceremonias, sin saber ni importarle que una mujer de 32 años la estaba mirando desde un departamento, tratando de encontrar la puerta de regreso. Lucía se terminó el café. Puso la taza en el fregadero. Abrió la aplicación de un gimnasio que había dejado hace 8 meses porque la boda le quitaba todo el tiempo libre, y volvió a activar su plan. Era poquito, pero era el comienzo. Volver a correr por la ciudad después de meses de pausa tiene el efecto de un espejo muy honesto. Te enseña exactamente lo que el tiempo de ausencia le hizo al cuerpo, sin ninguna amabilidad pero sin crueldad tampoco, solo con la objetividad de los hechos. El primer día Lucía llegó a la esquina y regresó jadeando. El segundo día le dio la vuelta a la manzana. En la primera semana ya aguantaba 20 minutos sin parar, y había en cada uno de esos minutos algo que no encontraba en ningún otro lado: el silencio productivo, ese donde la mente sigue trabajando, pero sin la presión de tener que llegar a conclusiones. Ella había empezado a correr a los 25, cuando el trabajo se volvió demasiado grande y su vida personal demasiado chica, y descubrió que había algo en la repetición de los pasos sobre la banqueta que acomodaba cosas que la plática no podía. Ahora, en las mañanas frescas de Guanajuato, que empezaban antes de que saliera el sol, con las calles todavía bajo la luz de los postes y el vapor de su respiración visible en el aire,
Ese orden regresaba poco a poco, como muebles que se vuelven a poner en su lugar después de un temblor. Su terapeuta se llamaba doctora Beatriz Fonseca. Mariana le había pasado el dato de esas formas discretas que usan las buenas amigas, no como una receta, sino como una sugerencia al final de una plática, como quien deja un objeto en la orilla de la mesa sin decir que lo dejó. Lucía llamó la segunda semana y agendó cita para la tercera. La primera sesión fue un jueves en la tarde, en un consultorio del centro. Un cuarto chiquito con 2 sillones de piel beige y una ventana que daba a una calle tranquila. La doctora Beatriz tenía unos 50 años, el cabello corto con canas naturales, y ese tipo de presencia que no es fría, pero tampoco de consuelo fácil. La presencia de quien escucha de verdad, sin llenar los silencios con palabras que sobran. Lucía no pensaba llorar en la primera sesión. Iba con la idea de ser objetiva, de contar los hechos, de armar un mapa de lo que pasó con la distancia de quien analiza un problema ajeno. Aguantó ser objetiva como 15 minutos. Luego el nudo en el pecho, que había estado ahí desde el domingo de la boda que no fue, y que había contenido a pura fuerza, se deshizo de repente a la mitad de una frase sobre su hermana, y lloró un tiempo que no supo medir. La doctora Beatriz esperó. No le dijo que todo iba a estar bien. No le dijo que ya iba a pasar. Nada más estuvo ahí con esa atención calibrada, y cuando Lucía se calmó, le pasó un vaso de agua y le preguntó: ¿qué es lo que más extrañas de lo que creías? La pregunta le llegó como una llave en una cerradura que Lucía ni sabía que existía. De mí misma, dijo ella, y la respuesta la sorprendió incluso a ella. Regresó a su casa esa tarde con algo que no era alivio ni claridad, pero que era el inicio de una claridad, como cuando los ojos se empiezan a acostumbrar a la oscuridad y las formas se distinguen aunque no haya luz suficiente. Canceló el departamento que había comprado con Alejandro, hablando con la inmobiliaria, y deshaciendo el proceso con la frialdad administrativa que el asunto pedía. El vendedor se sacó de onda. Ella explicó lo necesario y cortó la plática. También canceló los contratos del banquete, la foto y la decoración que seguían pendientes. Algunos con pérdida del depósito, otros con reembolso parcial que aceptó sin chistar porque cada contrato cerrado era un hilo menos amarrando esa mañana de domingo a su vida de ahorita. Vendió la vajilla que había comprado para la casa nueva. Vendió el juego de sábanas bordadas que la madrina le había regalado. Guardó la lana en una cuenta aparte sin decidir todavía qué hacer con ella. El departamento donde vivía se sentía cada vez más suyo con cada cosa que vendía, como si las paredes fueran regresando lento a su estado original antes de que planeara nada con alguien más en mente. Mariana caía los martes en la noche con cualquier pretexto, trayendo que un postre, que una película nueva o nada más su compañía, y la rutina se instaló con esa naturalidad de las amistades que crean hábitos sin tener que declararlos. Lucía fue volviendo a hablar de otras cosas además de lo que pasó, no porque se le hubiera olvidado, sino porque había otras cosas pasando al mismo tiempo que el dolor, y volver a habitarlas también era parte del proceso. En la chamba, regresó la tercera semana como le prometió a la licenciada. El primer día fue raro, como suelen ser los primeros días de regreso. Ese ambiente familiar que se quedó quieto mientras tú no estabas y que de alguna forma parece que siguió sin avisarte. Los compañeros la miraban con esa mezcla de simpatía e incomodidad que tiene la gente cuando sabe que algo gacho le pasó a alguien cercano, pero no saben si decir algo o hacerse los locos. Llegó puntual, fue directo a su lugar, abrió la compu y se puso a trabajar en el proyecto que le habían guardado. A las 11 de la mañana, un compañero veterano pasó por su lugar y le dijo, así de pasada: «Qué bueno que ya volviste. Hacía falta alguien que sí le supiera a la movida en esta oficina». Era un detalle chiquito. Ella se lo guardó. Alejandro intentó un contacto más directo a la cuarta semana. Apareció en la puerta del edificio una tarde que Lucía llegaba del trabajo y ella lo vio antes de que él la viera a ella. Esa fracción de segundo que te deja escoger. Pudo haberse metido por la puerta lateral. No lo hizo. Siguió caminando por su camino de siempre. Pasó por la reja, y cuando él dijo su nombre, ella se detuvo y lo miró. Se veía diferente. No radicalmente, pero su cara había envejecido en esas semanas con esa cualidad de los rostros que cargan una culpa mal manejada. Los ojos cansados de una forma que no era por falta de sueño.
la postura menos segura que la que siempre presumía. Traía un discurso preparado, se notaba. Había ensayado algo en el camino, y luego la vio de cerca, y el discurso no salió en el orden que traía. Lucía, la voz le salió más débil de lo que quería. Nada más quería que supieras que sé lo que hice, sé el tamaño del error. Ella se le quedó viendo un momento. Viniste a decirme que sabes que la regaste, dijo ella despacio, no con odio, sino con esa claridad de las palabras que se piensan mucho antes de soltarlas. ¿Y yo qué hago con eso? Él abrió la boca y no salió nada. Alejandro, hizo una pausa. Tú no te equivocaste en un momento. Construiste una mentira paso a paso, con cuidado, mientras yo construía una vida contigo al lado. Y me hiciste creer que iba hacia lo más importante. Saber el tamaño del error es lo mínimo que se espera de un adulto. No es suficiente para tener una plática. Giró la cara, entró al edificio y subió a su departamento sin voltear. Dentro del elevador se quedó viendo su reflejo en la puerta de metal pulido, un poco distorsionada, y se dio cuenta de que había dicho lo que tenía que decir sin temblar, sin que se le fuera la voz, sin haber ensayado nada. Había hablado con la calma de quien ya lo había pensado mucho, y había llegado a una conclusión antes de tener que decirla en voz alta. Era una diferencia sutil pero muy real. El tipo de diferencia que significa que algo se movió por dentro de donde estaba hacia donde debía estar. La bronca con Paola era más complicada porque era de otra naturaleza. Alejandro había sido una elección que ella hizo con la información que tenía y resultó fallida. Paola era su sangre, era su historia, era esa presencia que había estado antes de cualquier novio, antes de cualquier chamba, antes de cualquier otra lealtad que Lucía hubiera construido. Su mamá seguía llamando a las 10. A veces mencionaba a Paola de pasada, una frase corta sin meterse a fondo, como quien cala el agua antes de meterse. Lucía escuchaba sin contestar más que una o dos palabras, no porque no tuviera que decir, sino porque todavía no encontraba las palabras correctas para lo que pensaba, y prefería el silencio a lo que fuera a salir por falta de algo mejor. Una tarde de sábado, 3 semanas después de la boda que no fue, doña Elena marcó a una hora distinta, a las 3 de la tarde, lo cual fue lo suficientemente raro para que Lucía contestara de volada. ¿Puedo ir para allá? Mamá, ¿estás bien? Estoy bien, hija. Pausa. Quiero platicar en persona. Nada más. Lucía dudó un segundo. Vente. Doña Elena llegó en el camión, como siempre que iba al departamento de su hija, rechazando que pasaran por ella porque decía que le gustaba ver la ciudad por la ventana. Traía su bolsa de mandado de esas que usa cuando lleva comida, y de adentro sacó un frasco de cajeta hecha en casa, que era su lenguaje especial de cariño, y unos tamales envueltos en aluminio todavía tibios. Se sentaron en la sala. Doña Elena se acomodó la falda sobre el sofá, se sirvió el café que ella misma pidió preparar y se quedó con la taza en las manos viendo hacia la ventana. «Quiero decirte algo que debí haberte dicho hace mucho», empezó su mamá. «No sobre Paola, sobre ti». Lucía esperó. «Creciste siendo la que aguantaba todo. Desde chiquita. Cuando tu papá se quedó sin chamba, tú te fuiste a buscar trabajitos sin quejarte. Cuando yo me puse mal, faltaste a la escuela para cuidarme. Cuando Paola tenía cualquier drama, tú eras su paño de lágrimas. Doña Elena tomó un trago de café, y yo te dejé. Lo fui permitiendo porque eras buena para eso, porque dabas menos broncas que ella, porque nunca decías nada. Y nunca me puse a pensar en lo que eso te costaba a ti». Lucía se quedó callada. «Lo que pasó fue espantoso. Lo que ella hizo no tiene perdón que valga ahorita». Doña Elena puso la taza en la mesa. «Pero yo tengo la culpa también, por criar a 2 hijas donde una aprendió que su valor era aguantar y la otra aprendió que podía agarrar lo que quisiera». La sala se quedó en silencio un buen rato. Lucía miró a su mamá con una atención que mezclaba gratitud y algo más difícil, la dificultad de recibir un reconocimiento que había esperado sin saber que lo estaba esperando. No era un perdón para Paola, no era una explicación de lo que su hermana hizo. Era otra cosa. Era su mamá finalmente viendo lo que había sido invisible durante años. «No tenías que decirme eso hoy», dijo Lucía al fin. «Tenía que hacerlo. Por mí misma tenía que...» Doña Elena le apretó la mano un segundo.
Y quería que supieras que estoy de tu lado, no del lado de nadie más, del tuyo. Lucía se tardó en contestar. Cuando lo hizo fue simple. Gracias, mamá. Doña Elena se quedó hasta que atardeció. Hablaron de otras cosas después, de chismes de la colonia, de una vecina que se había mudado, de una receta nueva. Esa ligereza que a veces necesitan las pláticas, no para huir de lo pesado, sino para demostrar que se puede vivir a pesar de eso. Cuando su mamá se fue, Lucía se quedó en la ventana viendo cómo se prendían las luces de Guanajuato mientras el sol bajaba. Había algo que doña Elena dijo que se quedó dando vueltas. Una aprendió que su valor era aguantar. Era una frase muy fuerte, y era verdad de una forma que Lucía reconoció no en lo que pasó hace 3 semanas, sino en la historia larga que venía de atrás, en cómo aprendió desde niña que amar significaba aguantar, que ser amada significaba ser necesaria, que el valor de alguien se medía por cuánto podía dar sin pedir nada a cambio. Alejandro había encajado en esa ecuación de una forma que ella no revisó mientras estaba adentro. Había sido alguien que la hacía sentir necesaria mientras la usaba de ancla, que aprovechaba su estabilidad mientras buscaba otra cosa a escondidas. No era nada más un hombre que la había engañado. Era el reflejo de un patrón que ella había repetido sin darse cuenta. Esa idea no llegó como una revelación limpia. Llegó como llegan las cosas que incomodan, lento, con resistencia, con ganas de empujarla de regreso. Pero se quedó. Lucía agarró un cuaderno que había comprado en la farmacia la semana pasada sin saber para qué. Lo abrió en la primera hoja en blanco. Se le quedó viendo un momento. Luego empezó a escribir. No una carta, ni un diario, ni una lista. Nada más palabras, pensamientos en bruto, el intento de ponerle nombre a lo que todavía no tenía forma. Escribió 40 minutos sin parar, y cuando acabó, no lo volvió a leer. Cerró el cuaderno. Se fue a la cama y durmió como no había dormido desde antes de la boda que no fue. De corrido, sin despertar a medianoche, hasta las 6 de la mañana. Fue la primera vez. El karma no llega vestido de cartero, no toca a la puerta, no entrega un sobre, no avisa que ya viene. Nada más pasa como una consecuencia silenciosa de las cosas, y quien está afuera le puede decir coincidencia, pero quien está adentro sabe que es otra cosa. Es la vida haciendo cuentas, con retraso y sin avisar. Lucía se enteró primero por la chamba. Una compañera que conocía a alguien que conocía a un cliente de la distribuidora donde Alejandro trabajaba, soltó, así como si nada, que le había ido muy mal últimamente. La historia había llegado a donde llegan las historias cuando alguien conocido hace algo así en público, o sea, a todos lados a la vez. Lucía, aquel domingo en la iglesia, había agarrado el micrófono y dicho la verdad, y esas palabras salieron de la parroquia, se metieron a los celulares y volaron con esa velocidad cruel que tienen los chismes. El problema de Alejandro no fue el escándalo por sí solo, fue lo que el escándalo enseñó, que no se podía confiar en él. Y la confianza rota, cuando tiene nombre y cara, casi nunca se queda en una sola parte de la vida. Clientes que ya tenían sus dudas antes, encontraron en esto el pretexto perfecto para cancelar contratos. Un socio que andaba negociando con la empresa paró todo. Los jefes de la distribuidora lo pusieron en la cuerda floja. No oficialmente, pero de esa forma en que las empresas lo hacen cuando no quieren broncas, pero ya no quieren a esa persona ahí. No fue venganza de Lucía. Ella no planeó nada, ni movió un dedo contra él. Nada más dijo la verdad en un micrófono, y la verdad hizo lo que siempre hace, existir con todas sus consecuencias. Ella supo esto, y se quedó con la noticia un rato sin sentir lo que pensó que sentiría. Había esperado sentir satisfacción o, de perdida, esa justicia fría de saber que alguien pagó por lo que hizo. Pero lo que sintió fue más callado. Era algo parecido a la indiferencia, no dureza, sino distancia, como alguien que ve una escena de lejos que ya no lo alcanza. Con Paola, las consecuencias fueron de otro tipo. Su hermana tenía un círculo social que había cuidado mucho, un grupo de amigas con las que siempre salía, relaciones de años de fiestas y secretos. Eran personas que conocían a Lucía, que la querían, que habían estado en las fiestas de la familia por años. Y cuando salió la verdad, tuvieron que escoger. No escogieron a Paola. No fue con pleitos abiertos. El alejamiento fue de ese tipo, suave pero definitivo, que pasa cuando la gente decide
que ya no tienes lugar en sus vidas, mensajes que tardaban en contestar, salidas a las que ya no la invitaban, una ausencia que se instaló sin decir nada, pero que era tan real como cualquier presencia. Paola se había quedado en casa de sus papás. Esa información le llegaba a Lucía en pedacitos, a través de doña Elena, que seguía llamando a las 10 y que había encontrado un equilibrio difícil de decir lo justo para mantener a su hija mayor informada sin parecer que andaba de mediadora en algo que no le tocaba. Era una chamba difícil para cualquier mamá, y doña Elena lo hacía con una sensibilidad que Lucía notaba y agradecía en silencio. El romance entre Paola y Alejandro no aguantó que los descubrieran. Eso también llegó por chismes, pero llegó. Lo que parecía pasión intensa mientras era a escondidas, enseñó lo que de verdad era cuando se les acabó el secreto. No había sido amor, había sido puro ego alimentado por el riesgo, por la conquista prohibida, por el gusto de tener lo que no debían. Cuando lo prohibido se volvió público y el riesgo se volvió consecuencia, esa supuesta pasión se quedó sin gasolina. Se la pasaban peleando. Eso era lo que se decía entre la gente que los había visto u oído. Se echaban la culpa el uno al otro con esa ferocidad de quien necesita pasarle a alguien más la responsabilidad de lo que armaron juntos. Andaban dando sus versiones a todo el mundo, cada quien con su cuento, urgidos de que la gente les creyera a ellos antes que al otro. Lucía recibía todo esto y se lo guardaba. No le daba gusto, nada más era la confirmación de algo que ella ya empezaba a entender por dentro, que lo que había entre ellos no estaba hecho de material que durara, estaba hecho de circunstancias, y las circunstancias ya habían cambiado. La terapia con la doctora Beatriz se volvió semanal, los jueves en la tarde, y cada sesión le añadía una capa a una plática que Lucía descubrió que era de mucho más que de la boda que no fue. Era sobre patrones, sobre cómo aprendió a relacionarse desde niña, sobre lo que creía que era su lugar en el mundo, sobre la diferencia entre amar y borrarse para que el otro brillara. «Me dijiste que tu mamá ya se dio cuenta de eso», dijo la doctora Beatriz en una sesión. «¿Cómo te pegó eso a ti? Me hizo ver que estaba esperando que alguien se diera cuenta, sin saber que lo esperaba. Y ahora que alguien ya lo vio. Es más difícil de lo que pensé», Lucía se quedó pensando, «porque no cambia lo que pasó, y sigue importando. Pero es diferente a que nadie lo reconozca». La psicóloga hizo una pausa. «El reconocimiento no arregla nada, pero puede ser el comienzo de no volverlo a repetir». Esa frase se le quedó grabada. Lucía la cargó toda la semana, cuando salía a correr, cuando comía sola en la oficina, en las noches con el cuaderno abierto. No repetir. Había algo en esas palabras que miraba hacia adelante de una forma que las pláticas de antes no hacían, porque hasta entonces casi todo lo que había hecho era procesar lo que se quedó atrás. El futuro era un terreno que todavía no se daba permiso de ver de cerca, pero ya estaba empezando. El evento de caridad era algo que Mariana había organizado con un grupo de voluntarios para juntar lana para una escuela de música en una zona pobre de Guanajuato. Mariana llevaba 2 años en eso, y cada vez el evento crecía más. Ya no era en un saloncito de colonia, sino en un lugar grande, con más shows y más donaciones. Había invitado a Lucía a ayudar en años pasados, y Lucía participaba desde la orilla, llevando las cuentas y las listas, que era lo suyo, y lo que Mariana siempre valoraba. La invitación de este año fue distinta. «Quiero que vayas», dijo Mariana un martes, «no a trabajar, nada más a estar ahí». Lucía entendió la diferencia. Salir en público después de lo que pasó no era por miedo al qué dirán, porque casi todos se habían puesto de su lado. Era otra cosa. Era aparecer como ella misma, no como la novia traicionada, no como la protagonista del chisme que andaba en los grupos de WhatsApp. Nada más aparecer. ¿Cuándo es? En 3 semanas. Un jueves. Lucía guardó silencio un momento. Ahí estaré. Las 3 semanas que siguieron tuvieron otro aire. Seguía el dolor. Seguían las noches de despertar a las 3 con la cabeza dando vueltas. Seguía habiendo momentos en que pasaba por donde estaba la parroquia de San Francisco y tenía que voltear a otro lado o dar la vuelta. Pero también había otra cosa, chiquita al principio, pero creciendo. Era algo que no sabía nombrar bien, parecido a la emoción, no por el evento en sí, sino por ella misma. Como si esas 3 semanas fueran un pasillo y al final estuviera una versión de ella que todavía no salía por completo.
Se compró un vestido nuevo, no porque le faltara ropa, sino porque en ese acto había un símbolo. Escoger algo nuevo para salir por primera vez, no como alguien que sobrevivió a algo, sino como alguien que volvió a existir por su cuenta. El vestido era azul marino, sencillo, de corte recto y buena tela. No le decía nada a nadie, le decía todo a ella. Mariana le había avisado a mucha gente, porque así son esos eventos, y la lista incluía gente de empresas de Guanajuato que compraban mesas, gente de la cultura local y el típico invitado que llega por rebote sin conocer bien a nadie. Ninguna de las dos supo, hasta unos días antes, que Alejandro sería uno de esos invitados de rebote. Mariana se enteró primero y le marcó a Lucía el lunes, 2 días antes del evento, con esa honestidad que las hacía tan amigas. Él va a estar ahí. No sabía cuándo te invité. Si quieres que lo arregle de alguna forma, yo le digo lo que sea. Lucía se quedó callada un momento. No hace falta, dijo al fin. Voy a ir de todos modos. Mariana guardó silencio unos segundos. ¿Estás segura? Segura. Y sí lo estaba. No porque le diera igual, ni porque el encuentro no fuera a estar difícil, sino porque algo había cambiado en esas semanas que apenas pudo nombrar cuando tuvo que hacerlo. Había dejado de organizar su vida alrededor de la posibilidad de topárselo. Había dejado de pensar en rutas distintas, en horarios diferentes, en fiestas a las que ir o no dependiendo de quién fuera a estar. Eso había sido un peso que ni cuenta se había dado que cargaba hasta que empezó a soltarlo. Ir al evento con él en el mismo lugar era parte de eso. No era una prueba, no era un show, nada más la continuación de un camino que empezó cuando abrió las cortinas un lunes en la mañana y dejó entrar la luz. El jueves llegó con un frío seco y suave, de esas noches de otoño en Guanajuato que piden suéter pero no chamarra pesada. Lucía llegó al salón a las 7:30, 15 minutos tarde, con su vestido azul marino y el cabello que se había cortado la semana pasada, 2 centímetros más corto de lo normal. Una diferencia chiquita en el espejo, pero grande en lo que significaba. Mariana la recibió en la entrada con un abrazo de esos de verdad. Te ves chulísima. Tú me dirías eso aunque no fuera cierto. Sí, pero esta vez es verdad de otra forma. El salón estaba casi lleno, mesas con velas, música de fondo, ese ambiente de evento bien hecho que tiene ligereza, pero no es superficial. Lucía caminó con la naturalidad de quien aprendió a estar en lugares sociales, sin depender de ellos para sentirse completa. Saludó a conocidos, le presentaron gente nueva, se tomó un agua mineral y luego una copa de vino blanco, y se dio cuenta en un momento de que llevaba 40 minutos, sin pensar en nada más que en lo que tenía enfrente. Era una forma chiquita, pero real de libertad. Él apareció como a las 9. Lucía lo vio primero, en un cruce de miradas mientras platicaba con alguien. Se veía igual que la vez del edificio, con esa cara de cargar un peso que no sabe dónde dejar. La miró y se quedó tieso un segundo. Luego empezó a acercarse con ese paso de quien no sabe si lo van a recibir bien, pero va de todos modos. Ella esperó. Lucía se paró a una distancia prudente. No sabía que ibas a estar aquí. Yo tampoco sabía que tú vendrías. Hubo una pausa entre los dos, de esas que cargan mucho más de lo que el silencio de unos segundos puede aguantar. Lo siento mucho, dijo él. Era lo mismo de antes, pero ahora sonaba distinto, no como un guión ensayado, sino como algo más gastado, más real por haberlo cargado más tiempo. Lucía lo escuchó sin interrumpir, dejó que las palabras flotaran en el aire sin prisas por contestar. Tu amor, dijo ella al fin con una calma que no era odio, sino la calma de quien llegó a una conclusión honesta. Siempre necesitó destruir algo para sentirse vivo, destruir la confianza, destruir la ilusión, destruir lo que yo había construido. Hizo una pausa. Eso nunca fue amor. Era otra cosa, con el nombre equivocado. Alejandro abrió la boca y no supo qué decir. Había en esa frase una precisión que lo dejó mudo, porque no era un reclamo, era un diagnóstico, y contra un diagnóstico correcto no hay cómo pelear. Lucía volteó la cara y se fue a saludar a alguien que acababa de llegar al otro lado del salón. No volteó atrás. Paola estaba en la otra punta del salón cuando Lucía la vio. Nadie le había avisado. Mariana no sabía, o no había conectado que Paola conocía a alguien de la lista por otro lado. Fue uno de esos cruces que pasan en ciudades medianas, donde los círculos se enciman donde menos te lo esperas.
Paola estaba cerca de una mesa a la derecha, con una copa en la mano y esa postura de quien ya vio a la otra persona, pero está esperando a ver qué onda antes de moverse. Se veía distinta para quien la conocía bien. No era algo obvio, pero para Lucía, que creció leyendo esa cara como su lengua materna, era clarísimo. La ligereza que siempre fue su sello se había vuelto algo más pesado, más callado, como si su energía se hubiera metido hacia adentro de forma incómoda. Seguía siendo vanidosa, estaba bien arreglada, el cabello perfecto, pero había algo debajo que no cuadraba con la superficie, como una fruta que se ve bien por fuera, pero ya cambió por dentro. Lucía supo que estaba ahí antes de que Paola hiciera cualquier movimiento. Siguió platicando con la persona que tenía enfrente. Terminó su idea. Contestó lo que le preguntaron, presente en su plática. Luego, cuando terminaron de hablar, giró un poco la cabeza y se encontró con los ojos de su hermana. Paola desvió la mirada un segundo y luego la regresó. Fue un movimiento sin querer, de esos que hace el cuerpo cuando no sabe qué hacer. Las dos se quedaron viendo a través del salón por un momento que no duró más de 5 segundos, pero que pesó como una plática entera. Luego Lucía regresó la vista al frente y siguió en lo suyo. Mariana la encontró como a las 10, en un descanso de la música, con esa cara de querer saber si estaba bien sin preguntar. «¿Tú sabías?», preguntó Lucía más por curiosidad que por reclamo. «Me enteré cuando llegaste. Alguien me dijo que Paola estaba en la lista de una de las mesas. Ni me pasó por la cabeza cuando armé todo». Mariana hizo una pausa. «¿Quieres que le pida que...?» «No». Pausa. «Todo bien». Y sí estaba bien. No como se dice cuando no es cierto, sino de una forma que necesitaba una explicación más exacta que bien. Había algo en ese salón, con los dos ahí, Alejandro y Paola, presentes sin saber uno del otro antes de llegar, que sirvió como una prueba sin querer. Y Lucía pasó la prueba no porque fuera valiente, sino porque ya había llegado al lugar donde lo que pasara esa noche eran solo hechos, ya no el centro de todo lo que sentía. El cierre del evento fue corto. Juntaron más de lo que esperaban. Mariana habló de la escuela de música con una pasión real, de esa que se tiene cuando haces las cosas porque crees en ellas. Hubo aplausos. Se sentía ese calorcito de los lugares donde la gente se junta por algo más grande que sus propios dramas. Lucía ya se iba cuando sintió a alguien al lado y supo quién era antes de voltear. Paola estaba a 2 pasos. Su fachada se había agrietado más de cerca, los ojos rojos que el maquillaje no tapaba del todo. Traía la copa casi llena, como si necesitara algo de dónde agarrarse. Se quedó ahí sin hablar un segundo. Algo raro en ella que siempre hablaba de más. «¿Puedo hablar?», dijo al fin. Lucía la miró, la midió. No se puso a la defensiva, pero tampoco se abrió. Se quedó justo donde estaba, ni un paso adelante, ni uno atrás. «Habla». Paola respiró hondo. Se notaba que había ensayado lo que iba a decir 1000 veces y que a la hora de la hora no le servía de nada. «Sé que no hay nada que pueda decir que cambie lo que hice», empezó despacio, con la voz más baja de lo normal. «Y sé que cualquier perdón va a sonar a nada después de lo que pasó, pero necesito que sepas que no puedo verme al espejo sin ver lo que vi en esa sacristía». Pausa. «Me odio por primera vez en mi vida, y sé que es lo mínimo que me merezco». Lucía la escuchó. Había oído ese tono en su hermana antes, el tono de pedir algo, el tono de buscar consuelo, el tono de «estoy sufriendo y tú que siempre me cuidas me vas a cuidar ahorita». Le había respondido a ese tono durante años con los brazos abiertos y la palabra justa. Pero había otra parte de lo que su hermana dijo debajo de la confesión de dolor, que era más real. «Siempre viví a tu sombra». Esa parte Lucía la escuchó diferente. Porque había algo de verdad ahí, no como pretexto que no lo era, sino como un hecho. Paola creció siendo la más brillante, pero a la sombra de la que siempre hacía lo correcto, de la que no fallaba, de la que aguantaba todo. Y en lugar de buscar su propio valor, convirtió la envidia en estrategia. Trató de demostrarse algo a costa de todo lo que su hermana había construido. Era una historia triste. No hacía que lo que hizo fuera menos gacho, pero era una historia triste. «Tú no me robaste a mi novio», dijo Lucía al fin, con esa calma que no era odio ni perdón, solo claridad. «Te robaste la peor versión del hombre que yo todavía no terminaba de conocer». Paola parpadeó.
La copa en su mano tembló un poquito. El Alejandro que tú creíste querer no existía. Lo que agarraste fue al hombre que me necesitaba de ancla social mientras buscaba el riesgo a escondidas. No era pasión, Paola. Era ego. Y los dos se destruyeron tan bien como se lo merecían. Pausa. No es lo que yo quise que te pasara, pero fue lo que pasó. Los ojos de Paola estaban rojos de verdad. Era el llanto de alguien que estaba cerca del fondo, no el llanto de quien busca consuelo, sino de quien finalmente entiende el tamaño de su error y no tiene dónde poner ese entendimiento. Lucía se le quedó viendo un buen rato, y por primera vez desde aquel domingo no sintió las ganas de abrazarla. El instinto estaba ahí, lo reconocía, era parte de quien fue por 32 años, pero esa noche, frente a esa copa temblorosa y esos ojos rojos, nada más se quedó donde estaba. No hubo crueldad, no hubo consuelo, solo consecuencias. «Necesito que te pongas bien», dijo Lucía al final con una honestidad que no era caridad ni odio. «No por mí, por ti, porque lo que hiciste nació de un lugar muy enfermo y ese lugar te va a acabar si no lo revisas». Paola no contestó. Nada más se quedó ahí con esa cara de quien recibió justo lo que necesitaba oír y que le duele justo por eso. Lucía agarró su bolsa. «Buenas noches, Paola». Salió del salón por la puerta principal. La noche estaba fría y despejada, de esas que hacen que la ciudad se vea más alta, porque las luces llegan más lejos cuando el aire está seco. Lucía se quedó un momento en el escalón de la entrada, no para pensar en nada en especial, nada más para sentir el aire frío en los pulmones después del calor del salón. Mariana salió poco después, ya libre de sus chambas del evento, y las dos caminaron juntas hacia donde estaban los carros, con ese silencio chido de las amigas que no necesitan llenar cada hueco con palabras. «¿Hablaste con ella?», dijo Mariana, no como pregunta. «Sí». «¿Y?». Lucía se quedó un momento pensando. «Y fue lo necesario». Mariana asintió sin pedir más y las dos se abrazaron en el estacionamiento con la naturalidad de siempre antes de que cada una se fuera a su carro. En el camino de regreso, por las calles de Guanajuato un jueves en la noche, Lucía fue con la ventana un poquito abierta y el radio bajito, una canción que no conocía bien, pero que quedaba con la noche. Había algo en esa noche que se sentía como un cambio, no algo dramático, sino algo real. Había estado en menos de 3 horas frente a los dos que habían armado la traición que la deshizo, y les había hablado con la voz de quien ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ni a ellos, ni a ella misma. Escuchó a Paola sin consolarla. Miró a Alejandro sin temblar, se quedó en el evento sin perderse y regresó a su casa sola, lo cual ya no significaba sentirse incompleta. Esa diferencia era chiquita para quien la viera de fuera, pero enorme para ella. Llegó al departamento, se quitó los zapatos en la puerta como hacía de niña. Fue a la cocina, abrió una botella de vino tinto que había comprado la semana pasada y todavía no abría, y se sirvió una copa. La llevó a la ventana de la sala. La ciudad de noche tenía su luz de siempre, ese movimiento de jueves que todavía tiene vida pero ya huele a descanso. Se quedó mirando un buen rato con la copa en la mano, la ciudad afuera y el departamento quieto a sus espaldas. Había cicatrices, claro que sí. Ciertas cosas no se borran porque pase el tiempo o porque uno decida que ya acabó. Cambian de forma, se quedan como marcas que el cuerpo carga no como defectos, sino como información, como parte de la historia de uno. Aquel domingo en la parroquia de San Francisco se había quedado en ella para siempre. Pero había otra cosa que también se quedó. La claridad de haberse visto, en el peor momento, y haber descubierto que había algo ahí que no dependía de ninguno de los dos que la traicionaron para existir. No necesitó la traición para encontrarse. Necesitó lo que vino después. Las semanas de encierro, los días de correr, la terapia, la plática con su mamá, las noches con el cuaderno. El proceso lento de escoger, día tras día, ser algo distinto a lo que siempre fue. Ser la mujer que entró a ese salón esa noche, la que se cumplió a sí misma la promesa de aparecer. Tomó un trago de vino y se quedó otro rato viendo la ciudad. Luego se fue a la cama, durmió de un solo lado de la cama que ya era toda suya, y no despertó hasta el día siguiente. Había algo que Lucía aprendió de ella misma en las semanas después del evento, que no había aprendido de otra forma, que podía vivir en una paz que no era rendirse.
Había una diferencia entre la paz de quien dejó de pelear y la paz de quien llegó a un lugar lo suficientemente firme para descansar sin miedo. Se había pasado casi toda su vida adulta siempre moviéndose, resolviendo, adivinando qué necesitaban los demás, y esa paz nueva se sentía como un idioma que apenas estaba aprendiendo. Al principio suena raro, pero luego empieza a sonar como tu propia voz. Las sesiones con la doctora Beatriz se pusieron más profundas. La boda que no fue seguía saliendo, obvio. Sería tonto pensar que se iba a ir antes de digerirla toda. Pero ya no era el único tema. Le había dado lugar a lo que había antes y a lo que estaba armando después. Hablaban de su chamba, de cómo confundió ser buena en lo que hacía con quién era ella de verdad, de lo que significaba querer algo para ella misma sin que fuera un servicio para alguien más. ¿Qué quieres que sea distinto en un año?, le preguntó la doctora Beatriz un jueves, con el sol de la tarde entrando por la ventana y pintando un cuadro de luz en el piso. Lucía se quedó pensando más de lo normal, porque la pregunta era buena. «Quiero estar construyendo algo que sea mío», dijo al fin. «No quiero estar cargando el proyecto de alguien más». La psicóloga asintió, nada más para que supiera que la escuchaba de verdad. «¿Y ya sabes cómo se ve eso?». «Todavía no», pausa. «Pero me estoy sintiendo cómoda con no saberlo todavía». Eso último era muy cierto. La Lucía de antes de la boda tenía broncas con la incertidumbre. Funcionaba mejor con un plan, una lista, un rumbo claro. Las hojas de cálculo habían sido su idioma favorito por años. Y había algo en este cambio, en esta capacidad de estar en pausa sin trabarse, que se sentía más sólido que cualquier otra cosa que hubiera construido. En la chamba, las cosas agarraron otro ritmo. El proyecto que tomó al regresar estaba creciendo mucho, y su jefa ya le andaba diciendo cosas que eran más que cumplidos. Eran comentarios sobre su liderazgo que olían a ascensos. Lucía escuchaba y se lo guardaba sin prisas, sin esa urgencia de antes de convertir cada palmada en la espalda en el siguiente paso de volada. Había una chava nueva en la oficina, Vera, que venía de una empresa de la Ciudad de México, con buen currículum y esa energía de quien viene de lugares más rápidos. Lucía se encargó de integrarla, no porque se lo pidieran, sino por esa inercia de las oficinas donde la persona más organizada acaba siendo la guía. Y había en esta relación algo que la Lucía de antes no habría notado. Estaba ayudando porque quería, porque le daba gusto guiar a alguien, no porque sintiera la obligación de ser útil para que la quisieran. La diferencia parece chiquita, así dicha. Por dentro era un mundo. Don Vicente fue a su departamento un sábado en la tarde sin avisar, algo muy raro en él. Su papá casi nunca caía de sorpresa, no por ser distante, sino por un respeto a los espacios ajenos que era casi sagrado para él. Abrió la puerta y lo encontró de playera polo sin el traje, que era su versión de vengo de pasada, con una bolsa de plástico que traía unas gorditas de nata que había comprado en el mercado porque se acordó que eran sus favoritas. Se sentaron en la cocina. Don Vicente no soltó el tema de golpe, hizo lo de siempre. Preguntó cosas prácticas, que si la llave del baño ya no goteaba, que si el carro andaba bien, que si ya habían arreglado el elevador. Era su forma de pasar de la calle a la confianza, checando primero lo material antes de verlo de adentro. Después de un silencio que no fue incómodo, tomó un trago del café que ella le sirvió y dijo: «Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti». Lucía lo miró. Aquel día hizo una pausa buscando las palabras con el cuidado de quien no acostumbra usarlas mucho. Pudiste haber hecho otra cosa. Pudiste haber salido de ahí y tragártelo todo. Pudiste haber dejado que pasara la boda sabiendo lo que sabías. Mucha gente lo hace. Tomó otro trago. Tú no. Agarraste el micrófono y dijiste la verdad frente a todos. Lucía se quedó callada. Sé que no fue fácil después. Sé que los días que siguieron estuvieron pesados. La voz de su papá tenía un tono que ella casi nunca oía, el de quien habla desde un lugar que normalmente tiene bajo llave. Pero lo que hiciste ahí fue lo que hace una persona con carácter, y debía habértelo dicho antes. Había que saber traducir lo que decía su papá para entenderlo bien. Don Vicente no era de andar soltando declaraciones. Lo que decía pesaba justo porque decía poquito. Y el orgullo que sentía no era el de un padre que le aplaude todo a sus hijos, sino el de alguien que reconoce el carácter porque se pasó la vida tratando de tener el suyo. No tenías que venir hasta acá para decirme eso, papá. Tenía que hacerlo. Pausa. Por mí, tenía que.
Se quedaron media hora platicando de cosas menores, de un terreno que quería vender, del barrio nuevo que estaba creciendo cerca de su casa. Cuando se fue, Lucía se quedó en la puerta un momento después de cerrar, con la mano todavía en la manija. Luego fue a la ventana. Ya se le había hecho costumbre esa ventana. Era donde venía a pensar cuando necesitaba perspectiva, cuando las cosas se sentían muy grandes adentro de la casa y necesitaban un poco de cielo y de calle para agarrar su tamaño real. Había algo en las últimas semanas que estaba empezando a entender sobre su relación con sus papás, algo que estuvo tapado por años de ser la que resolvía todo. Doña Elena reconoció el patrón y lo dijo. Don Vicente fue al departamento con gorditas de nata y la palabra orgullo, que en 32 años le había oído decir tal vez 4 o 5 veces. Era como si el temblor que destruyó una estructura también hubiera tirado paredes que no tenían por qué estar ahí. No todas las estructuras que se caen son pérdida. Algunas eran muros. El otoño ya le estaba dejando lugar al frío seco de las noches, ese frío del Bajío que llega puntual y que hace que uno se ponga suéter y tome café más seguido. Lucía volvió a cocinar en las noches, algo que dejó de hacer cuando planeaba la boda, y todo era pedir comida o cosas congeladas. Había algo que la curaba en picar una cebolla y dejar que se friera en la estufa con ese olor que llena la casa, en que el departamento oliera a comida hecha por ella para ella misma. Mariana fue a cenar un viernes de noviembre y fue de las mejores noches de las dos en mucho tiempo. Comida casera, un vino barato que se veía elegante, una plática que fluyó 3 horas sin tema fijo, saltando de una cosa a otra como un río. Ya tarde, con los trastes lavados y las copas todavía en la mano, sentadas en el sofá, Mariana dijo algo que se le quedó. «Te quiero decir algo que me estaba guardando para el momento chido». «¿Qué cosa?» «Que te admiro un buen, y que lo que has hecho estos meses es más difícil de lo que se ve desde afuera». Mariana se puso seria, algo raro en ella que siempre es pura risa. «Es fácil ser buena con quien se lo merece. Lo que tú hiciste fue ser honesta con quien te lastimó sin que eso te destruyera a ti. Eso es otro nivel». Lucía guardó silencio. «Todavía tengo días difíciles», dijo ella. «Ya sé». «¿Y?» Pausa. «Eso no quita lo que te dije. Era cierto que había días difíciles. No como los de las primeras 2 semanas, pero sí había días en que el recuerdo llegaba sin avisar, la imagen de la sacristía o la sensación de caminar por la iglesia con el velo puesto, sabiendo lo que sabía, y todavía dolía. Un dolor más profundo que la nostalgia y distinto a la rabia. El dolor de ser traicionada por alguien a quien amabas de verdad. La diferencia era que ese dolor ya no la paralizaba. Llegaba, ella lo reconocía y seguía adelante. Había un proceso que la doctora Beatriz llamaba integración. No borrar lo que pasó, sino ser capaz de cargarlo como parte de tu historia sin que esa parte se robe todo el cuento. Lucía lo entendió con la cabeza primero y con el cuerpo después, que es el orden correcto, el más real. En la última semana de noviembre, llegó un correo a la chamba de una consultoría de otro estado que había oído del proyecto que ella llevaba y querían ver qué onda con una asociación. Era la primera vez que su trabajo era reconocido por alguien de fuera de Guanajuato y sintió una satisfacción distinta a cualquier otra. No tenía nada que ver con nadie más, no era reflejo de ninguna relación, era puritito mérito de lo que había hecho con sus manos y su cabeza. Contestó el correo esa misma tarde, con esa precisión que era su sello, y agendó una videollamada para la semana siguiente. Luego cerró la compu, agarró su bolsa y bajó a la calle. Había una panadería a 3 cuadras de la chamba que tenía el mejor pan de dulce de la ciudad y a la que iba antes de clavarse con la boda. Entró, pidió su pan, se sentó en una de las mesitas de afuera con el sol de la tarde en los hombros y se quedó un rato ahí, sin celular, sin listas en la cabeza. La ciudad pasaba alrededor. Gente caminando, niños en la banqueta, un perro que se le quedó viendo un momento antes de seguir su camino. Se comió su pan despacio y pensó que había algo muy simple y muy importante en eso. Estar sentada en una banqueta una tarde de noviembre comiendo pan sin que nada tuviera que pasar antes o después para que ese momento valiera la pena. Era algo chiquito, era suyo, era de todas las cosas que había recuperado, tal vez la más valiosa. Diciembre llegó a Guanajuato como cada año.
Con el calor subiendo y los días haciéndose largos, el sol todavía afuera a las 6 de la tarde, esa luz dorada que se estira por las banquetas. Las ciudades tienen personalidades según la época, y Guanajuato en calor era distinta. Más abierta, con más gente en las calles y más plática en las esquinas. Lucía había cambiado muchas cosas en su vida en esos meses, y lo hizo tan poco a poco que solo se daba cuenta cuando miraba atrás. Su departamento estaba distinto, no porque lo hubiera remodelado, sino porque estaba acomodado a su gusto sin pensar en nadie más. Su chamba estaba distinta, con una seguridad diferente. Sus relaciones también, no porque la gente hubiera cambiado, sino porque ella ya no las vivía igual. La propuesta de la consultoría avanzó y agendaron una reunión en la Ciudad de México para mediados de diciembre. Su jefa estaba encantada y le dio toda la confianza para llevar las pláticas, lo cual era un espaldarazo muy fuerte. También estaba Vera, la chava nueva de la oficina, con quien la relación pasó de ser profesional a una amistad chida, de esas que nacen porque te das cuenta de que tienes mucho en común. Vera era muy directa, y eso le gustaba a Lucía, que creció en un ambiente donde lo que no se decía pesaba tanto como lo que sí. Una tarde de martes, antes del viaje a México, estaban tomando café después de comer, y Vera le dijo algo que se le quedó grabado. ¿Sabes qué me llamó la atención de ti desde que llegué? ¿Qué? Que no estás tratando de ser nada. Casi todos los que conozco en puestos como el tuyo siempre andan tratando de parecer, de convencer. Tú nada más estás ahí. Pausa. Es difícil de explicar, pero se nota un buen. Lucía se quedó con la taza en la mano. Había en eso algo que se parecía a lo que la doctora Beatriz le había dicho, que la versión de ella que estaba saliendo tenía menos actuación y más presencia, y que esa seguridad no dependía de que los demás le dieran el visto bueno. Era una idea de terapia y era una observación de una compañera, y las dos llegaban a lo mismo por caminos distintos. «Gracias por decirme eso», dijo Lucía, con la sencillez de quien ya sabe recibir un cumplido sin hacerse menos. El viaje a la Ciudad de México fue como otra prueba. No planeada, sino de esas experiencias que te enseñan quién eres cuando no estás en tu ambiente de siempre. La gran ciudad con su ruido y su ritmo loco, que la recibió con esa indiferencia que a veces uno necesita. No esperan nada de ti, no te conocen, y eso a veces es justo lo que hace falta. La reunión salió muy bien. No fue algo de película, sino la seguridad del trabajo bien hecho. Lucía se había preparado un buen, anticipando las preguntas difíciles y armando las respuestas. En la sala de juntas fue ella misma sin poses. Una noche allá, en un restaurante sencillo cerca del hotel, cenando sola con un libro que no había terminado hace meses, se miró desde afuera un momento. Una mujer de 32 años en la capital, sola, con un libro, después de una junta que manejó con todo, y totalmente presente en su cena. No había tristeza en eso. Había una forma nueva de vivir que apenas estaba reconociendo como algo bueno. Regresó a Guanajuato con la sensación de que iba por el camino correcto. No con el mapa completo, pero sí con brújula. En su casa había un recado de doña Elena en la contestadora, diciendo que quería hablar con ella en persona. El tono era el de su mamá cuando había algo importante, no urgente, pero que necesitaba que estuvieran juntas. Lucía le marcó antes de desempacar. «Ya volví, mamá». «¿Qué pasó?» «Nada grave, hija». Pausa. «Quiero contarte algo de Paola, en persona». Fue el sábado en la mañana a casa de sus papás, la misma casa de siempre, con la misma ventana y la misma cocina de toda la vida. Paola no estaba. Don Vicente andaba en el patio con la manguera. Doña Elena sirvió el café con ese ritual de que el café es la base de cualquier plática difícil y se sentó frente a su hija. «Paola fue con una psicóloga», dijo. Lucía levantó la vista de su taza. «Por su cuenta. Yo le pasé el contacto, pero ella hizo la cita». Pausa. «Ya ha ido 2 veces». «Ya veo. No te lo digo para pedirte nada. No te pido que hables con ella ni que la perdones si todavía no es el momento. Te lo digo porque creo que tienes derecho a saber que está tratando de hacer las cosas distinto». Doña Elena entrelazó sus manos. «Y porque sé que ella siempre buscó refugio contigo, y ya no puede hacer eso». Había algo en eso, en una madre diciéndole a su hija mayor que la menor tenía que buscar su propio apoyo, que pesaba más que todo lo dicho antes.
Era reconocer que el patrón ya se había visto y que todos tenían que ver con que hubiera durado tanto. Lucía guardó silencio. «Está bien», dijo al fin. «¿Sí?» Su mamá la miró con atención. «Sí. Escucho esto sin sentir que tengo que hacer nada ahorita». Pausa. «Eso es muy distinto a como era antes». Doña Elena asintió con una cara de alivio real. Se quedaron platicando un buen rato, de cosas de la casa, de don Vicente y sus tomates en el patio, de una prima que se cambió de ciudad, de las cosas chiquitas que arman la vida de las familias cuando la tragedia ya pasó y se vuelve parte de la historia. Cuando Lucía se fue, se paró un momento en la puerta antes de subir al carro. La calle estaba tranquila, con ese calorcito de la mañana. Se oía el agua del vecino regando su jardín. Pensó en Paola, no con nostalgia ni con odio, sino con algo más enredado que le tomó meses entender. Había una historia larga entre las dos que venía de mucho antes de la sacristía de una iglesia. Paola hizo algo espantoso, y también era la Paola que aprendió que podía agarrar lo que fuera, porque nadie le decía que no, porque su hermana mayor siempre le abría paso y la ponía primero. No hacía que lo que hizo estuviera bien, pero hacía que la historia fuera más que solo villanos y víctimas, que es el cuento fácil, pero menos cierto. Lucía se subió al carro y se quedó un momento con las manos en el volante sin prenderlo. Había una pregunta que no se había hecho porque estaba muy pesada. ¿Algún día habría una relación con Paola que no fuera la de antes ni el silencio total? No sabía. De verdad no sabía. Pero por primera vez, hacerse esa pregunta no le daba ansiedad. No sentía que tenía que resolverlo ya. Había una diferencia entre no saber todavía y no poder saber nunca, y se sentía cómoda en ese espacio medio. Prendió el carro y se fue a su casa. Esa tarde, con el sol todavía fuerte y el departamento fresco, puso música, se hizo una limonada y se quedó en la sala con el cuaderno de hace meses. Ya tenía muchas hojas escritas, no como un diario ordenado, sino como el registro de alguien que aprendió a escucharse. Hojeó unas páginas, reconoció a la persona que escribió las primeras veces, ese tono de quien trata de acomodar lo que no tiene forma. Había mucha diferencia con lo de ahora, una diferencia de voz, de seguridad. Era la misma persona, pero la versión que ya cruzó al otro lado. Abrió en una hoja limpia. Escribió: «No perdí la boda. Perdí una versión de mí que ya no me servía». Se quedó viendo la frase un rato. Luego cerró el cuaderno, fue a la ventana y se quedó con su limonada viendo el calor de diciembre en Guanajuato, con la ciudad entera allá afuera, con todo lo que se quedó atrás justo donde debía estar, y con lo que venía todavía por descubrirse. Y había en ese no saber por primera vez algo que no era miedo, sino pura posibilidad. Hay una fecha que se queda marcada en el cuerpo de formas que uno ni se imagina. No es a fuerza el día que pasó la cosa, puede ser un mes después, o 6, o cuando las flores que estaban en la iglesia vuelven a salir porque es la misma temporada. Para Lucía fue un domingo casi un año después, cuando despertó con esa luz de domingo, que era igualita a la del día de la parroquia de San Francisco, y por un segundo el cuerpo se acordó antes que la cabeza. Se quedó acostada. Reconoció que era. Lo dejó pasar con la paciencia que aprendió en estos meses, y cuando se levantó de verdad. Era un domingo distinto en casi todo menos en la luz. El departamento había cambiado poquito a poco. El cuarto estaba a su gusto sin pedir permiso. El estante tenía libros nuevos y ya no tenía chucherías que estaban ahí por inercia. La cocina olía a café de olla que ella misma preparó con calma porque había tiempo. Había también un sobre en la mesa que llegó ayer y que dejó para hoy. Era de la doctora Beatriz, no una carta personal, sino información de un grupo de apoyo que ella coordinaba para mujeres en procesos de reconstrucción. Venía una notita que decía: «No lo necesitas, pero te podría gustar». Lucía se quedó con el sobre en la mano un momento. Luego fue por su café. El año fue largo de una forma que no se mide en meses, sino en cómo se siente el tiempo. Pasó por cosas que hace un año ni se imaginaba, no nada más la boda que no fue, sino todo lo que vino después. El encierro, la primera vez que salió sin sentir que necesitaba una armadura, las terapias que fueron bien profundo, la plática con su mamá sobre los patrones, la de su papá sobre el orgullo, las noches con Mariana, las comidas con Vera, el viaje a México, y también las cosas que todavía no tenían un final claro,
Lo de Paola estaba ahí, en pausa, en ese lugar donde dos personas que compartieron todo, y también el dolor, existen después de que algo enorme pasó y todavía no se termina de digerir. Había ratos en que Lucía pensaba en lo que dijo su hermana: siempre vivía a tu sombra, y lo entendía de otra forma, una que no perdonaba, pero que sí comprendía, que es distinto. Paola seguía con la psicóloga. Eso lo sabía por doña Elena, que ya sabía cómo tocar el tema sin presionar. Era poquito para hacer una reconciliación, pero era algo para saber que Paola estaba revisando lo que tenía que revisar, suficiente, por ahora. A principios de ese mes, pasó algo que Lucía no esperaba. Alejandro trató de contactarla de otra forma. No fue a la puerta del edificio, no mandó mensajes rogando. Dejó una tarjeta de presentación por debajo de la puerta del departamento, con una frase escrita a mano atrás: si algún día quieres hablar, aquí estoy, sin compromiso. Ella se quedó con la tarjeta un buen rato. Luego la puso en el cajón de la cocina, ese donde guardas pilas, clips y llaves que ya no sabes que abren. No la tiró. No contestó. La dejó ahí porque sintió algo de honestidad en ese gesto, algo distinto a todo lo que él hizo antes. Un gesto que no pedía nada más que la posibilidad de una puerta, no la seguridad de que se abriera. Y ese pequeño reconocimiento de lo que hizo, sin exigir que lo perdonaran por eso, era diferente. No significaba que fuera a abrir el cajón y llamarle. Nada más significaba que había algo más real en ese detalle que en todo lo que pasó antes, y que ella podía reconocerlo sin que eso significara nada más. Era una diferencia muy fina. Ella ya sabía vivir en esas diferencias. El domingo siguió con esa calma de los días buenos. Salió a correr temprano, su ruta de siempre que ya era un ritual, regresando con el sudor de los 40 minutos y la cabeza despejada. Se bañó con calma, se hizo de desayunar y se quedó un buen rato con su cuaderno y un lápiz, a veces escribiendo, a veces nada más pensando. Mariana le marcó a las 11, nada más para platicar. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Nada. Qué chido. Sigue en eso. Platicaron 20 minutos de un documental, de un viaje que querían hacer y de cómo estaba el clima. Era una plática de esas que no necesitan un tema importante para existir, que existen por el puro gusto, de las que Lucía redescubrió que podía tener. Cuando colgó se quedó viendo por la ventana con el teléfono en la mano. Se dio cuenta de algo en ese año, que ser traicionada no la hizo menos. Le enseñó cosas, sí, pero no la hizo menos. La traición enseñó lo que había de mentira en lo que ella creía tener. El amor que la necesitaba de ancla, la hermana que la envidiaba, la familia que la usaba de soporte. Enseñó todo eso, y fue un golpe durísimo, pero debajo del golpe encontró suelo firme. Hay gente que cuando se rompe, saca filo. No para atacar, sino la firmeza de quien fue al fondo y vio que sí había piso. Ella era esa persona. No porque fuera especial, sino porque escogió día tras día no quedarse en el suelo. Escogió la terapia, correr, abrir las cortinas, el café, el vestido azul. Escogió escuchar a Paola sin consolarla, ver a Alejandro sin temblar, ir a México sola, aprender que estar sola no es lo mismo que no valer. Cada elección fue chiquita, pero todas juntas armaron una vida distinta. En la tarde sonó el teléfono de casa de sus papás. Era don Vicente. Eso ya decía que había algo específico, porque su papá casi nunca marcaba sin que doña Elena le dijera que ella estaba libre. Lucía. Papá, ¿todo bien? ¿Todo bien? Pausa. Paola quiere hablarte. Me pidió que te preguntara primero para saber si podía marcarte. El silencio que siguió fue Lucía procesando todo. La noticia, cómo llegó, el detalle detrás. Paola le pidió permiso a su papá. No nada más marcó. Reconoció que necesitaba permiso y buscó la forma de pedirlo sin poner a Lucía en el aprieto de decirle que no en su cara. Era un detalle chiquito, pero para Paola era un mundo. Dile que sí, papá, dijo Lucía. Don Vicente hizo un ruido de aprobación y colgó rápido, como siempre. Ella se quedó esperando. Pasaron como 10 minutos en los que no hizo nada. Nada más se quedó en el sillón con el sol de diciembre afuera y el departamento en silencio, presente en su momento. Sonó el teléfono. «Hola», dijo Paola. Su voz sonaba como cuando eran niñas, cuando Paola se caía de la bici y le hablaba a su hermana con esa voz de quien trata de no verse asustada, pero lo está.
Era una voz que se había perdido en la actuación de la adultez y que ahora regresaba más real. Lucía dejó pasar un segundo antes de contestar. «Hola». Paola respiró hondo. «No te hablo para pedirte nada más que tiempo. Nada más quería oírte». Pausa. «Y decirte que sigo en terapia, que estoy viendo cosas que no quise ver en mucho tiempo». Otra pausa. «Y que lo siento de una forma que no cabe en una frase. Ya sé que lo sabes, pero quería decírtelo otra vez en un momento en que no estoy llorando frente a ti pidiendo un consuelo que no me merezco». Había en eso una madurez que la Paola de antes no tenía. Era el resultado de meses de proceso, de vivir con lo que hizo sin tener a su hermana para que le acolchonara el golpe. Lucía guardó silencio. «Te escucho», dijo al fin. «¿Con eso basta por hoy?» «Basta. Gracias». La voz de Paola se quebró un poquito al final, pero se recuperó. «Voy a colgar». «Está bien». Se acabó la llamada. Lucía se quedó con el teléfono en la pierna un buen rato. No hubo abrazos, ni perdones de película con música de fondo. Hubo algo más real y más lento. Dos personas que compartieron mucho más que una traición, que compartieron toda una vida y un patrón de años que les salió caro a las dos y que estaban empezando a ver si había una forma de relación que no fuera la de antes. Tal vez sí, tal vez no. El tiempo diría, y no había prisa por saberlo ya. Pero el teléfono sonó. Ella contestó. Fue honesta, sin ser gacha, y firme, sin ser fría. Era lo que había por ahora, y con eso bastaba. En la tarde salió a caminar, nada más a dar la vuelta sin rumbo fijo. Las calles de Guanajuato, un domingo de diciembre, tenían ese aire de fin de día, con el calor bajando y la luz cambiando de tono. Pasó frente a la parroquia de San Francisco. Había evitado esa calle meses. Dio vueltas locas, tomó caminos largos, organizó su vida para no pasar por ahí como si el edificio tuviera un poder sobre ella. Esa tarde pasó por enfrente. No se detuvo, no se quedó viendo. Nada más pasó como si fuera cualquier otra fachada de cualquier otra calle, con su paso normal y su atención ahí, pero no amarrada. La iglesia estaba igual, con esa arquitectura que no cambia, aunque las historias que guarda sí. Había flores blancas de una boda del sábado todavía en la entrada. Ella siguió caminando. De regreso, compró un mango en un puestito de la esquina. Se lo fue comiendo en el camino como cuando era niña, con el jugo escurriéndole por los dedos sin pena. Llegó al edificio con la llave en una mano y el mango en la otra, y subió en el elevador con una sonrisa que no era por nada en especial, nada más la cara de alguien que está a gusto consigo misma. El departamento estaba igual que como lo dejó. Ventanas abiertas, el cuaderno en la mesa, su vaso de agua en la barra. Era suyo, nada más suyo. Dejó las llaves, se lavó las manos y fue al cuaderno. Abrió en una hoja nueva. Había aprendido este año que las historias importantes casi nunca empiezan con fanfarrias. Empiezan con una puerta que se abre cuando no debería, con un velo que se cae al suelo, con un domingo que debió ser el más grande y resultó serlo, pero de otra forma. Empiezan con el golpe que te seca antes de romperte, con los pasos de regreso por el pasillo de pétalos, con la mano pidiendo el micrófono. Y siguen con las decisiones que vienen después, las chiquitas, las que nadie ve, el desayuno en la estufa, el cuaderno, correr a las 6, la puerta de la terapia, la ventana abierta un lunes. Cada una de esas decisiones fue un paso para salir de esa versión de ella que aprendió que su valor era aguantar, y un paso hacia la versión que estaba aprendiendo que su valor era nada más ser ella misma. Esa versión todavía se estaba armando. Seguía habiendo terapias los jueves. Seguía habiendo días pesados. Seguía lo de Paola por verse. Pero había también una tarde de diciembre en un departamento solo para ella, con un mango y las ventanas abiertas y un cuaderno en la mesa. Había presente, y el presente era real. Escribió en el cuaderno: aquel día ella no perdió una boda, perdió ilusiones, y fue la primera vez que de verdad se ganó a sí misma. Cerró el cuaderno. Fue a la ventana. La ciudad estaba ahí, entera como siempre, pasando sin pausa, sin saber ni necesitar saber qué pasaba en ese departamento. Hay cosas que nunca sabremos de quién pasa frente a nosotros diario. ¿Cuántas historias caben en una ventana prendida? ¿Cuántas reconstrucciones pasan en silencio, sin cámaras, sin público,
sin nada más que la persona que escoge, día a día, abrir su propia puerta. Lucía se quedó en la ventana un buen rato, con la ciudad afuera, el departamento atrás y la vida entera por delante. Y había en eso, finalmente, después de todo, algo que era simple y a la vez inmenso: paz. Esta fue la historia de Lucía Méndez, una mujer que entró a una iglesia con velo y salió descalza, que perdió todo lo que creía querer y encontró lo que nunca se había parado a buscar. Si esta historia te movió algo, déjanos aquí en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde llegó este relato. Y si llegaste hasta el final, te mereces encontrar en el canal la siguiente historia esperándote. Historias de dolor que se vuelve fuerza, de pérdidas que enseñan algo más grande, de gente real que pasa por cosas reales y sale distinta. Inscríbete, deja tu like y nos vemos en la próxima historia.